Ok. Hola, mi nombre es Fernando. Voy a hacer un briefing que me pidió el equipo de adjudicación de SEMU de Medellín respecto de la moción de los partidos políticos progresistas que salió recientemente en el torneo de UNED. Entonces, para que haya contexto, la moción es la siguiente. En la construcción de un partido político existen dos modelos principales. El modelo A se caracteriza por basar su apoyo en una red de militantes activistas y simpatizantes que comparten sus valores y objetivos políticos. Su estructura interna suele ser democrática y participativa, tomando decisiones importantes mediante la participación de los miembros. En términos de financiamiento, prioriza fuentes sostenibles como membresías, donaciones individuales y actividades autogestionadas. El modelo B tiene una estructura interna menos democrática, con decisiones importantes tomadas por líderes individuales y profesionales especializados. Estos partidos no buscan tener una cantidad masiva de militantes, pues priorizan el uso de medios digitales para hacer campañas políticas. Del mismo modo, buscan financiar sus campañas buscando patrocinios de empresas, entidades privadas, así como el capital de sus líderes. Y la moción es: esta casa, como un partido de izquierda progresista, preferiría organizarse alrededor del modelo A por sobre el modelo B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una caracterización respecto de qué es la izquierda progresista. Lo primero que tengo que decir es que la izquierda progresista no es la misma izquierda que conocemos históricamente y particularmente no es la misma izquierda del siglo XX, ¿cierto? Probablemente esta izquierda ha pasado por un proceso de renovación a partir de la caída de los socialismos reales, la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y esto implica particularmente un abandono de las tesis más clásicas del marxismo-leninismo, como la lógica de la economía planificada, el centralismo democrático, el materialismo histórico, para pasar a una, digamos, una influencia mayor de la socialdemocracia y del liberalismo igualitario, del socioliberalismo, y por lo tanto hay una mayor valoración de métodos democráticos como los más legítimos para ejercer la acción política. Esto en oposición a las vías revolucionarias, ¿cierto? También, como a partir de toda esta influencia del liberalismo igualitario, se reconoce, por un lado, la importancia del libre mercado, cosa que no hacían, digamos, las izquierdas marxistas tradicionales ortodoxas, ¿cierto? Pero dentro de un determinado marco, ¿cierto? Dentro del marco del estado de bienestar. Y esto implica particularmente dos cosas. Esto implica que la izquierda progresista busca primero a sí que exista mercado y que haya un espacio para el libre mercado y para la interacción humana en el mercado, pero con regulaciones, ¿cierto? Y este tipo de regulaciones pueden ser, por ejemplo, regulaciones antimonopolios y cosas por el estilo que permitan, digamos, impidan abusos de empresas que tienen una posición de dominio en el mercado, que impidan situaciones de monopolio y cosas de ese estilo, ¿cierto? Colusión y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, también buscar activamente la redistribución de la riqueza a partir de diversas vías. Y acá la idea de, y sobre todo la influencia del liberalismo igualitario, tiene que ver con la idea de una valoración de la libertad, pero entender que para que la libertad sea posible, se requiere que haya una base mínima cubierta de necesidades materiales básicas, es decir, para ser libres necesitamos tener necesidades básicas cubiertas. En la medida que no tenemos acceso a tener esas necesidades básicas cubiertas, somos menos libres y por lo tanto ahí es donde entran las políticas redistributivas, ¿cierto? Por otro lado, también la izquierda progresista se opone en general al conservadurismo y al neoliberalismo, ¿cierto? También esto es una forma de entender a la izquierda progresista como oposición a las ideas conservadoras y neoliberales. Y en ese sentido, la izquierda progresista ha impulsado agendas que pueden ser tachadas como valóricas o identitarias, ¿cierto? Como por ejemplo todo el tema del matrimonio igualitario o el reconocimiento de distintas identidades, ¿cierto? Como pueden ser identidades trans o identidades de género en general, también identidades indígenas y todo ese tipo de cosas. En general, uh, se asocia mucho a la izquierda progresista con esta clase de políticas, entre comillas, identitarias, ¿cierto? Pero segundo, también una oposición a políticas extremas del libre mercado, ¿cierto? Y por su parte, fortalecimiento del sistema público, es decir, la izquierda progresista aboga porque exista un sistema público de salud y de educación que estén fortalecidos y que todo ese tipo de derechos fundamentales no estén provistos por parte de los privados.
o que no queda a la suerte del mercado, sino que haya sistemas públicos suficientes y fortalecidos para poder proveer de manera igualitaria esta clase de prestaciones, ¿cierto? En general eso es lo que busca la izquierda progresista. Y por último, yo creo que en general, y esto para ya entrar a la parte más estratégica de la moción, yo creo que en general la izquierda progresista tiene una tensión entre el activismo y la política. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de los partidos progresistas actuales surgen del activismo y de los movimientos sociales, o sea, surgen derechamente de ahí. Ese es el caso, por ejemplo, del Frente Amplio en Chile, que es la coalición o parte de la coalición que gobierna Chile en este momento, ¿cierto? Con Gabriel Boric y toda esa gente que surgen de los movimientos estudiantiles del 2011. Ellos eran dirigentes universitarios y luego de pasar esa etapa forman rápidamente partidos políticos y hoy día entran al Congreso y hoy día están gobernando el país. Entonces esa es una forma en la que aparecen este tipo de partidos progresistas, pero también hay partidos de izquierda progresista que tienen, digamos, más historia y que no surgen derechamente de movimientos más recientes, sino que se van retroalimentando históricamente de esta clase de movimientos, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí tienden a entrar a salir del activismo y tienden a entrar a dinámicas de la política tradicional, ¿cierto? Y ahí es donde se dan cuenta que, digamos, la asamblea universitaria es distinta al Congreso, es distinta a el Poder Ejecutivo y que tiene dinámicas distintas, ¿cierto? Por ejemplo, en el activismo probablemente hay una condena más amplia a negociar y a transigir con fuerzas políticas que piensan distinto a ti, porque el activismo se basa más en la idea de, qué sé yo, exigir ciertas demandas, ¿cierto? Porque las consideramos justas y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, entrar en ese tipo de dinámica suele ser incómoda para estos partidos, suele, digamos, poner disconforme a sus bases militantes, etcétera, ¿cierto? Pero por otro lado también hay tensiones cuando son gobierno, porque cuando tú eres gobierno ya no le hablas solamente a tu base, sino que le estás gobernando a todo el país. Y eso, por ejemplo, ha sido muy claro en el caso de Gabriel Boric, ¿cierto? Que ha tenido que entrar a moderar mucho su discurso en contra de las policías, ¿cierto? Y cuando él estaba en su etapa más activista, tenía un discurso más duro en contra de la policía y las Fuerzas Armadas, básicamente por toda la represión que hubo en las distintas movilizaciones de las que él fue parte, por ejemplo, el estallido social del año 2019, donde hubieron muchas vulneraciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas. Entonces ahí había un discurso muy duro en contra de las policías, pero hoy día cuando es gobierno y tiene un problema extremadamente grande en términos de seguridad, necesita de las policías y por lo tanto tiene que ser, digamos, más tener un discurso más amigable con las policías, a entregarles más recursos, fortalecerlas narrativamente, etcétera. Entonces eso también hace que entren en ciertas tensiones, ¿cierto? Y ahí es donde existe esta tensión, ¿cierto? Porque por un lado, estos partidos buscan impulsar sus causas particulares, las causas desde donde nacen, ¿cierto? Pero por otro lado, tienen una cierta vocación de poder porque siguen siendo un partido político y por lo tanto también tienen una tensión a conseguir más votos para hacer mayoría, poder formar gobierno, que al final es lo que busca cualquier partido político. Pero muchas veces este tipo de cuestiones están en tensión, entonces creo que entender todo este aspecto de cuáles son las ideas que defiende el progresismo y cuáles son las tensiones que asumen una vez que entran a los cargos de poder y a las dinámicas institucionales del poder político, es importante para entender todo lo que viene después. Uh, entonces, primero vamos a analizar esto en tres classes particulares, ¿cierto? Lo primero tiene que ver con el tamaño del partido y la forma en cómo funcionan los militantes, ¿cierto? Entonces, si ustedes leen el InfoSlide que ya leí, básicamente lo que dice es que el modelo lo que hace es, digamos, tener una base de militantes amplia que comparte los valores del partido. Ah, para mí esto hace que comparativamente el modelo A implique tener un partido más grande en términos de cantidad de militantes en comparación al modelo B, que en el fondo lo que busca es tener un partido más pequeño que está básicamente no centrado en captar militantes, sino que es centrado en hacer campaña a través de redes sociales y cosas por el estilo que ya vamos a revisar, ¿cierto? Pero en este lado, en gobierno, ¿cierto? Probablemente el partido va a estar centrado en estar captando y fidelizando militantes de manera constante. Esto implica de manera razonable que probablemente gobierno lo que va a tener que defender es que el partido se va a transformar en un partido más ideológico, porque lo que busca hacer es captar
a militantes que piensan igual y que están comprometidos con ciertas causas, y por lo tanto lo que va a hacer es ir a buscar, por ejemplo, militantes a los movimientos sociales, a las asambleas universitarias y cosas de ese estilo. Por lo tanto, probablemente sea un partido mucho más ideológico, en el sentido de ser un partido más, no necesariamente intransigente, o no necesariamente extremo, sino que un partido que tiene menos flexibilidad ideológica en general, ¿cierto? Independientemente de qué tan extrema o no puedan ser sus ideas, ¿cierto? Pero el punto es, independientemente de eso, eso le permite tener una base estable de militantes, y de votos, y eso es importante porque te permite tener, digamos, una base estable de representación parlamentaria. Es decir, cuando tú tienes una gran base de militantes que están dispuestos a eh, trabajar por ti, digamos, a participar dentro de las actividades del partido y cosas por el estilo, es más probable que consolides un piso de votantes que sea constante en el tiempo, ¿cierto? Y esto es particularmente importante en contextos de donde los congresos están altamente fragmentados, y este es un fenómeno que sucede en los congresos de manera global, ¿cierto? Porque ah, cada vez existen más partidos políticos, tanto en la izquierda como en la derecha. Ya no estamos en la época de los grandes partidos de masas que existían en el siglo XX, sino que tenemos partidos políticos más pequeños que, igual estando dentro del espectro de la izquierda o la derecha, atienden a ciertas cosas particulares o causas distintas, o porque tienen un tono distinto, cosas por el estilo. Todo eso lleva a tener congresos altamente fragmentados, ¿cierto? Lo que significa que es poco probable que haya un partido que sea mayoritario por sí mismo. Y esto permite entrar directamente con el caso de oposición, porque el caso de oposición probablemente tenga que ver con cómo esto me permite tener, digamos, obtener una mayoría más grande porque voy a obtener más votos. Probablemente esto sirve para contener esa idea. Es decir, es poco probable que eso suceda en un escenario donde todos los partidos están altamente fragmentados, y por lo tanto tener una base estable de representación en ese escenario es significativamente más importante, porque significa que yo constantemente voy a tener un número más o menos igual de representación parlamentaria, y por lo tanto voy a tener una cantidad, digamos, constante de votos y de fuerza, por tanto, política al interior de los congresos, lo que hace que sea una fuerza que tenga mucho más poder negociador, ¿cierto? Yo tengo un poder negociador que es significativamente estable, y por lo tanto esto es lo que me permite, digamos, hacer la diferencia entre tener una mayoría y no tenerla en un contexto de negociación parlamentaria, ¿cierto? Por lo tanto, creo que ahí es importante graficar que, independientemente de que seamos minoría, primero, nunca vamos a ser mayoría en un escenario donde todos los congresos están fragmentados. Por lo tanto, lo más importante es consolidar una base que nos permita tener un número constante de parlamentarios, para así tener un poder negociador estable en el tiempo que nos permita poder negociar con otras fuerzas políticas y llegar a acuerdos en el Congreso, ¿cierto? Ah, Luego, esto también tiene impacto respecto de la forma de hacer campaña. Probablemente aquí la forma de hacer campaña es una forma más tradicional, digamos, estar en la calle, repartir panfletos, pegar avisos, hacer mítines, etcétera, porque tengo, digamos, la fuerza y tengo la cantidad suficiente de personas como para hacer demostraciones de fuerza de este estilo. Entonces, más o menos, de esta es la forma en cómo se ve este primer punto en el lado de gobierno. Ahora, ¿qué sucede con el lado de oposición? En el lado de oposición, probablemente yo tengo una base, un partido con una base de militantes más pequeña, ¿cierto? Y esto implica que yo, como ya no soy un partido ideológico como ocurre en gobierno, probablemente tengo una flexibilidad ideológica mayor, lo que me permite involucrarme de mejor manera con las prioridades ciudadanas contingentes. Es decir, hoy día, por ejemplo, en gran parte de Latinoamérica, las prioridades ciudadanas no están necesariamente tan alineadas con temas en los que la izquierda se siente segura, en términos discursivos. Pensemos, por ejemplo, con todo el tema de la seguridad, del narcotráfico y todo ese tipo de cuestiones. Son temas en los que tradicionalmente la izquierda no se siente tan cómoda, porque sus discursos son un poco más indirectos, ¿cierto? En comparación a la derecha, que constantemente dice hay que aumentar las penas, hay que aumentar la dotación policial, hay que poner más mano dura, etcétera. Ese tipo de discursos que suelen ser más facilistas y cosas por el estilo, la izquierda no los suele a aplicar porque no se siente cómoda en esos discursos, ¿cierto? Y por lo tanto eso hace que ese tipo de necesidades que hoy día son contingentes suelen no ser tan atendidas por la izquierda. Entonces, cuando tú tienes más flexibilidad ideológica, eso te permite
involucrarse con ese tipo de necesidades y de prioridades que son contingentes, con las que un partido ideológico no se sentiría cómodo. Y la importancia de esto es que los votantes grises no son votantes ideológicos, sino que son votantes pragmáticos. Los votantes grises no les interesa la forma en la que tú solucionas el problema, sino que les interesa el resultado. Y por lo tanto no les interesa votar por uno u otro partido por su ideología, sino que lo que les interesa es votar por el partido que les ofrezca solucionar lo más rápido posible la necesidad que tienen ahora en este momento concreto. Por lo tanto, cuando tú tienes mayor flexibilidad para hacer engagement con estas prioridades contingentes y concretas, es cuando tú tienes mayor posibilidad de ser un partido mayoritario, ¿cierto? Porque esto te permite acceder a las grandes masas de votantes grises no ideologizados que son votantes más pragmáticos y lo que quieren es que se les solucionen digamos, sus problemas concretos actuales, y que no les digan que la delincuencia se soluciona en el largo plazo con más educación, con redistribución de la riqueza, sino que quieren una solución inmediata, ¿cierto? Porque el problema lo están viviendo ahora. Y por lo tanto, esto te permite tener más mayorías, pero probablemente aquí digamos, el trade-off que van a tener que defender tiene que ver con esas mayorías van a ser probablemente más circunstanciales. Yo creo que aquí la forma de lidiar con esto es que en general todas las mayorías democráticas son circunstanciales precisamente por la caracterización de los votantes grises, es decir, si los votantes grises son la mayoría, y no son ideológicos, sino que son pragmáticos, significa que sus prioridades y sus necesidades van a ir cambiando con el tiempo, lo que hace que el sistema político se vaya moviendo de forma pendular de izquierda a derecha de manera constante. Por lo tanto, las mayorías siempre son mayorías circunstanciales, por lo tanto, eso no es ningún problema. Y de hecho, es mejor en nuestro lado del debate porque tenemos mayores posibilidades de adaptarnos a esas necesidades circunstanciales que van a ir cambiando con el tiempo, y que en el fondo nosotros podemos adaptarnos porque no somos un partido ideológico y tenemos más flexibilidad. Ahora, la respuesta que esto puede tener por parte de gobierno es básicamente decir, esto afecta tu credibilidad como partido, al menos cuando yo soy un partido ideológico, soy un partido de una sola línea que digamos, se ve mucho más creíble y aunque la gente no esté 100% de acuerdo contigo, sí al menos los votantes grises valoran la credibilidad. Por lo tanto, ahí hay una forma de ir respondiéndose mutuamente respecto a esto. Lo último tiene que ver con la forma de hacer campaña. Priorizar el activismo por redes sociales también es una forma que te permite llegar de manera más fácil a una variedad amplia de público. Primero, porque las redes sociales te permiten segmentar el contenido y sobre todo cuando este tipo de cuestiones están hechas por, digamos, personas que son profesionales, que por lo tanto hacen todo este trabajo de segmentar la propaganda política en base a estudios científicos y cosas por el estilo, y por lo tanto esa segmentación puede ser altamente efectiva. Y aquí recurro a la intuición de Cambridge Analytica y todo ese tipo de cuestiones, que son herramientas que se utilizan para hacer campaña. Pero lo segundo es que esto también requiere de menos recursos humanos y monetarios y por lo tanto te permite lograr una efectividad similar a la de gobierno. Entonces, ahí está un poco la forma de lidiar con los mecanismos de hacer campaña. De todas formas, creo que el gobierno también puede decir, tampoco es que en mi lado del debate no hagamos campaña a través de redes sociales, claramente que lo hacemos, solamente que también apuntamos a otro tipo de campañas que son los métodos más tradicionales. Acá oposición tiene que defender más el hacer campañas de manera mayoritaria en redes sociales y yo creo que ahí están más o menos las dos razones que te permiten hacerte cargo de esto. Vamos con lo segundo, que tiene que ver con la estructura interna. El modelo A defiende una estructura interna donde las decisiones se toman de manera participativa y democrática. Acá el punto es el siguiente. Yo creo que este punto puede tomar dos formas. Lo primero tiene que ver con un punto de principios y explicar cómo estos partidos valoran intrínsecamente la democracia interna. Y aquí podemos recurrir a todo el tema que ya expliqué respecto de los procesos de renovación y cómo la izquierda progresista se caracteriza y se distingue de otros tipos de izquierdas tradicionales precisamente por valorar más los métodos democráticos y eso también se traslada a la democracia interna de los partidos, pero en segundo lugar esto también lo hacen como una forma de diferenciación con los partidos tradicionales que suelen tener dinámicas más verticales. Entonces ahí hay un punto de cómo estos
partidos valoran en principio la toma de decisiones de manera más democrática. Pero segundo, creo que también este punto se puede explicar en términos prácticos, ¿cierto? Y explicar cómo la estructura democrática puede tener efectos prácticos positivos, sobre todo a la hora de captar votos, ¿cierto? En primer lugar, porque esto te permite captar y fidelizar militantes en la medida que tú les ofreces un partido respecto de los cuales ellos pueden sentir una sensación de control, pueden sentir que tienen agencia dentro del partido porque pueden decidir en algún grado cuáles van a ser las decisiones o el curso de acción que va a tomar el partido. Y esto incluso cuando sus posiciones sean minoritarias dentro del partido, el solo hecho de que tengan la capacidad de disputar esas posiciones, de hacer campaña interna dentro de los partidos, de votar dentro de los partidos, eso ya les da una sensación de agencia significativa y de tener control dentro del partido que puede incluso fortalecer su, digamos, sentido de pertenencia y todo ese tipo de cuestiones, y por lo tanto esto te permite captar y fidelizar a los militantes, ¿cierto? Pero en segundo lugar, esa estructura participativa también te puede servir como una forma de legitimación externa, es decir, explicar cómo los votantes grises van a tener una mejor valoración de ti como partido cuando ven que eres un partido limpio, transparente, que lleva procesos democráticos, ¿cierto? Y por lo tanto reivindica una nueva forma de hacer política, y ahí en el fondo apelar a toda esta idea de el descontento de las masas grises con los partidos tradicionales y cómo formas distintas de hacer política también pueden ser una forma llamativa de atraer votos a estos partidos. Ahora, obviamente, el caso de oposición va a tener que ver con cómo esto burocratiza las decisiones internas, y aquí lo que ustedes pueden responder es, primero, que los medios tecnológicos actuales te permiten gestionar la participación del partido de forma lo suficientemente rápida, es decir, no vamos a tomar decisiones en asamblea o votando con lápiz y papel, sino que podemos ocupar los métodos digitales para agilizar este tipo de procesos. Pero segundo, probablemente también va a haber un puñado de decisiones que necesariamente van a tener que tomarse rápido y que van a tener que tomarse de forma no democrática, pero que igual van a tener un cierto grado de validación dentro del partido. Entonces creo que ahí hay más o menos formas de responder a ese trade. Ahora, ¿qué pasa con oposición? Donde tú tienes una estructura menos democrática, pero que está comandada por líderes profesionales, ¿cierto? Tener una estructura más centralizada te permite básicamente tener estrategias de largo plazo que se pueden aplicar de manera mucho más eficiente. Porque el problema con la toma de decisiones de manera democrática es que muchas de estas decisiones democráticas suelen ser reversibles a través de los mismos procesos democráticos, y eso te impide tomar estrategias políticas de largo plazo y te vuelven partidos esencialmente reaccionarios, ¿cierto? Y esto también puede terminar afectando tu credibilidad o afectando las dinámicas de poder en la competencia política con otros partidos, ¿cierto? Por lo tanto, tener una dinámica más centralizada te permite apelar a lógicas de planificación y cosas por el estilo, y ahí tú puedes apelar a cómo los líderes profesionales están capacitados para ejecutar y diseñar estos planes de manera efectiva a partir de su profesionalismo y su formación, ¿cierto? Pero segundo, también aquí hay que hacer hincapié en la comparativa respecto de la burocratización de las decisiones en gobierno, ¿cierto? Y aquí la forma de explicarlo es que la contingencia política en la era de las redes sociales es extremadamente veloz, digamos, las prioridades y la agenda se va moviendo extremadamente rápido, a veces de un día a otro, la agenda política cambia demasiado a partir de las redes sociales, ¿cierto? Algo se puede volver tendencia en Twitter y eso genera un montón de problemas, ¿cierto? O genera cambios en la agenda relevante. Por lo tanto, ningún medio digital te va a asegurar alguna velocidad suficiente, y las decisiones necesariamente se tienen que tomar de manera centralizada porque esto te permite adaptarte de mejor forma al contexto. Pero segundo, aquí tú también puedes mitigar la falta de democracia, porque en el fondo tú puedes decir, mira, incluso cuando las decisiones no son tomadas de forma democrática, sí que sigue siendo un partido progresista que igual valora la democracia. Por lo tanto, al menos habrá mecanismos de consulta que te permitan tener en cuenta la opinión de las bases y no llevarte el partido para la casa, sino que hacer o diseñar tus planes o diseñar las tácticas políticas que va a llevar tomando en cuenta cuál es la opinión de los militantes. Es decir, va a haber algún grado de participación democrática no vinculante que te permita obtener todos los impactos de pertenencia y cosas por el estilo, quizás no en el mismo grado que ocurren en gobierno, pero sí en un grado que sea suficiente para despriorizar a gobierno y tomar en cuenta o priorizar más los puntos de la planificación y todo ese tipo de cuestiones, y la mayor rapidez a la hora de tomar decisiones políticas en un contexto, digamos, ampliamente cambiante de manera constante. Entonces, eso respecto de la estructura interna. Ah, por último, quiero hablar respecto del financiamiento, ¿cierto?
Acá el modelo A defiende un financiamiento a partir de donaciones de los militantes o de otro tipo de actividades, ¿cierto? Creo que aquí de nuevo también hay un punto de principio, ¿cierto? Para defender este tipo de cuestiones, sobre todo en comparativa con oposición. Porque oposición, o sea, gobierno puede decir que las vinculaciones con empresas privadas que te financian son problemáticas para estos partidos porque básicamente la mayoría de las empresas incurren en algún grado en prácticas que estos partidos desprecian o con las que están activamente en contra y pueden ser de la más diversa índole, es decir, pueden ser a no respetar derechos laborales, puede ser discriminación, pueden ser techos de cristal, pueden ser barreras salariales, puede ser contaminación, afectaciones al medio ambiente, etcétera, y todas las empresas incurren en alguno de estos grados, por lo tanto, eh, obtener financiamiento a través de estas empresas es una forma de legitimar a esas empresas, y por lo tanto esto es algo que los partidos no valoran, los partidos progresistas, ¿cierto? Pero lo segundo, ya en términos no de principio, sino que en términos consecuencialistas, es que en realidad el financiamiento le da control a estas empresas sobre el partido, porque usualmente las empresas financian partidos políticos como una forma de protegerse y de ganar control de las instituciones políticas, ¿cierto? Y por lo tanto, esto puede terminar limitando tu agencia al momento de luchar por ciertas causas, al momento de impulsar, si a ti te financia, por ejemplo, una empresa que vulnera derechos laborales de manera sistemática, probablemente tengas menos agencia para impulsar leyes que protejan mejor los derechos laborales. Lo mismo con la contaminación, lo mismo con la discriminación, etcétera. Y por lo tanto, el financiamiento es problemático en este tipo de sentidos porque te resta agencia para lograr tus objetivos ideológicos, ¿cierto? Y por el contrario, los métodos de financiamiento en gobierno siguen siendo suficientes, ¿cierto? Primero, pero si tú tienes una gran cantidad de militantes que está muy comprometida por el partido, significa que va a tener una gran cantidad de donaciones, pero al mismo tiempo de militantes que están dispuestos a donar no 5 ni 10 dólares, sino que están dispuestas a donar cantidades de dinero más grandes, porque tienen un compromiso más grande con el partido, por lo tanto la sumatoria de esas donaciones es importante. Pero en segundo lugar, porque cuando tú tienes una base de representación parlamentaria constante, por ejemplo, eso te da acceso a financiamiento público, ¿cierto? Los sistemas, los estados financian a los partidos políticos generalmente de manera proporcional a la cantidad de cargos de representación a los que acceden y por lo tanto tienes financiamiento público en tu lado del debate que te permite financiar de manera suficiente todas tus actividades en primer lugar, ¿cierto? Entonces, para mí un poco gobierno se da así respecto del financiamiento. Y por último, para ir terminando, ¿qué pasa con el financiamiento en oposición? Oposición defiende el financiamiento a través de empresas, y aquí yo creo que tiene básicamente dos puntos. Primero, una respuesta contundente al punto de principios, que es decir, que el punto de principio no es problemático por dos razones. Primero, porque como ya expliqué al principio, estos partidos igual reconocen que el mercado juega un rol en la sociedad y por lo tanto no ejercen una condena tan amplia hacia las empresas. Es decir, ser una empresa grande capitalista no es malo en sí mismo y por lo tanto probablemente habrá empresas que no sean tan malvadas, ¿cierto? Y eso se vincula con lo segundo. Y es que ah, probablemente ah, no vayan a buscar financiamiento de las empresas más malvadas, sino que probablemente lo van a hacer respecto de las empresas que sean más vanguardistas. Piensen, por ejemplo, en H&M, que es una empresa bastante friendly, por ejemplo, con la comunidad LGBT, y lo mismo con esta empresa que está ahí, Bud Light, que es una marca de cervezas y cosas por el estilo. Entonces, probablemente busquen financiamiento en ese tipo de empresas que no son tan problemáticas, y eso mitiga significativamente el punto de principios, pero además también el punto práctico, porque hace que el control que ejerzan estas empresas no sea tan problemático, porque yo no voy a ir a buscar a la empresa que quiere vulnerar todos los derechos laborales, sino que voy a ir a buscar financiamiento en la empresa que de hecho no tiene problemas en cumplir con los derechos laborales, por lo tanto el grado de control que va a ejercer sobre mí no va a chocar necesariamente con los objetivos que yo tengo como partido. Entonces, eso como respuesta a oposición, perdón, a gobierno, y lo segundo tiene que ver con cómo en el lado de oposición yo tengo mucho más financiamiento y eso es importante porque la política en general es una actividad cara que requiere de mucho financiamiento, sobre todo cuando tú haces política, por ejemplo, repartiendo panfletos o haciendo mítines y cosas por el estilo, eso requiere mucha plata, no es algo barato, y por lo tanto también para financiar a las personas que reparten esos panfletos, todo ese tipo de cuestiones.
tú requieres mucha plata. En general, la política es una actividad cara, sobre todo cuando te quieres dedicar a tiempo completo a la política. Por lo tanto, requieres una cantidad importante de financiamiento, ¿cierto? Sobre todo cuando haces campañas fuera de las redes sociales. Por lo tanto, en el lado de oposición, tú tienes una cantidad de financiamiento mucho más grande cuando accedes a financiamiento a través de empresas privadas que te permite desarrollar todo tipo de actividades, ¿cierto? Pero en segundo lugar, también tú puedes decir, igual la cantidad de financiamiento que yo requiero en mi lado del debate no es tan grande porque las campañas por redes sociales no son tan caras en comparación a hacer campaña físicamente, estando en la calle, agitando banderitas, repartiendo flyers y cosas por el estilo. Por lo tanto, uno, yo tengo más financiamiento en mi lado del debate, pero dos, incluso la cantidad de financiamiento que requiero en mi lado del debate es menor porque la cantidad de recursos que necesito para hacer campaña por redes sociales es menor a la que se necesita para hacer campaña en función de los métodos de gobierno. Entonces, eso más o menos respecto del financiamiento, yo creo que esos son los tres puntos que existen en esa moción. Espero que les haya gustado este briefing y si tienen dudas o consultas me las pueden hacer llegar. Así que eso, adiós.